Muy buenas noches, arrancamos un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día equipo más que completo, Monty, Juan Andrés Alfate, por supuesto. Y como todos los días miércoles de actualidad, de información, de análisis de la sociedad, está nuestra periodista experta Laura Landaeta. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo está? Estoy un poco impactada con la situación del Colegio Maipú y tantas cosas que hemos visto hoy día, ¿no? Oye, vamos a hablar de la violencia justamente a raíz de esa situación que ocurrió entre un apoderado y los compañeros de curso de su hija en un colegio de Maipú. Vamos a hablar del caso Nicolás López también y cómo una industria está apoyando silenciosamente en algunos casos, explícitamente en otros, al hoy día acusado Nicolás López. Pero vamos a partir por el COVID, ¿les parece? El COVID, esta pandemia que pareciera no darnos tregua en alguna instancia. Uno dice, ¿cuándo se va a controlar este virus? Recordemos que ya se anunció oficialmente que por lo menos para Chile la quinta ola ya comenzó. De hecho, las cifras han subido bastante. El día lunes, sin ir más lejos, teníamos 4.206 casos activos. Ayer martes, mira, vamos a ver un tuit, muchas gracias. Ese es del grupo epidemiológico, justamente que dice, hoy 13 de mayo confirmamos inicio de quinta ola de COVID-19 en el país. Esto debido a que hemos acumulado 2 semanas consecutivas con más de 10 casos promedio cada 100.000 habitantes y con un aumento de los casos de un 37.7% respecto a semana previa. Esta vez no hubo transición entre olas porque, claro, terminó la cuarta ola y comenzamos de inmediato con la quinta. Hay que decir que ayer, por lo menos en las cifras oficiales del martes, la positividad nacional era de 7.64 y de la región metropolitana, que junto con Magallanes son las que más han subido, Monty, era de 10.63%. Y ojo que ayer también el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, anunció que dentro de estos últimos 7 días los casos subieron en un 47% con respecto a la semana anterior. Y también a partir de este jueves 19 de mayo hay cambios porque en total van a ser 131 comunas de Chile las que van a pasar a esta fase de color amarillo que es de medio impacto sanitario. Así que ojo con los cambios porque la cosa ahora sí que se está notando que están subiendo los casos. Es proyectable esto, entramos en un periodo de características invernales, todos los chicos entraron al colegio, la gran mayoría de ellos al menos, y un poco se veía prever esta ola de contagios que iba a suceder. Me pregunto, y sin cuestionamiento, me pregunto nada más, que con respecto a las medidas sanitarias que se llevan a cabo en otros países, que han pasado por la rueda de Chile en estos momentos, pero en meses anteriores, pese a eso, han querido, de cierta manera, volver, por razones varias, a la normalidad. No sé si es comparable, simplemente lo pongo en la mesa. Por un lado la crisis sanitaria y la otra es la crisis psicológica, que no da para más. Hay problemas recesivos en términos económicos, no se ve mejora, hay una violencia desatada, hay un enojo y una frustración que se cae por los 4 costados. Sería bueno que en las medidas sanitarias, biológicas, físicas de enfermedades, se hiciera también, de cierta manera, un trasfondo o una especie de equilibrio con respecto a lo otro. Menos rigurosidad. Sí, menos riguroso porque a un cuidado personal más que un colectivo restrictivo quizás. O sea, me refiero a que si nosotros como hoy día respetamos las normas estando sentados acá sin mascarilla, respetando las distancias y todo lo demás, poder de cierta manera alinearnos bajo esas formas de seguridad ciudadana responsable que las otras que a esta altura ya demostraron su peligrosidad social. Y no lo digo de ser contra el sistema, sino de verdad que está muy fuerte lo otro. Entonces, pucha, no sé qué opináis tú, querida. Yo creo que hay que entender también que la tasa de mortalidad, aunque sigue siendo una tasa de mortalidad, o sea, desde un muerto en adelante es preocupante, claro, es preocupante, pero ha bajado. 8 fallecidos. Entonces, ayer martes. Claro, ha bajado desde la segunda, tercera ola, ya empezó a bajar y ya está bajando. Yo creo que como sociedad tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad. Me parece buenas las políticas que por lo menos anunció hoy día en la mañana el gobierno, otras que anunció ayer en la tarde. Están pidiéndole a los municipios que tengan por lo menos uno de los vacunatorios abiertos hasta las 8 de la noche, porque hoy día daba pena con 2 grados en Santiago, me imagino en regiones, ver a la gente haciendo fila desde las 4:30 de la mañana en un centro vacunatorio porque tienen que ir a trabajar. Entonces, esta idea de prolongar los horarios de los vacunatorios
encuentro que es bastante positiva y creo que también nosotros ya llevamos mucho tiempo con esta pandemia, en cierta medida creo que hemos aprendido en general. Hay irresponsables, por supuesto, pero hemos aprendido a vivir con ella y tenemos que hacerlo porque la salud mental es la que nos está pasando la tremenda factura. O sea, hablábamos cuando empezamos de lo que pasó en el Colegio Maipú, que conocimos esta mañana, hablamos cotidianamente de los problemas que están teniendo los niños, de relacionamiento, de violencia, más confinamiento y más encierro, sin políticas de salud mental acompañando este confinamiento va a ser más nefasto. Laura, bien importante porque de hecho los vacunatorios los habían cerrado los fines de semana y ahora por lo menos el fin de semana pasado estaban abiertos y la gente lo agradecía mucho porque muchas personas que más allá de extender el horario, de repente hay ciertos números, cierta cantidad de vacunas que te entregan al día y gente que de verdad no puede ausentarse de su trabajo por más que esté esta ley laboral que te posibilita media jornada para ir a vacunarte con pago de esa jornada. Pero de todas formas hay gente que le complica un tema emocional, distancia, entonces que estén abiertos los fines de semana es muy importante. No, y además hay que entender que hay mucha gente que ha reclamado con respecto a la aplicación de este permiso para vacunar porque hay empleadores que no lo cumplen nomás. Por eso es importante el fin de semana y con respecto a lo que tú decías, Juan Andrés Alfate, de hecho, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, habló sobre esto el día domingo en Estado Nacional de TVN y ella descartó de lleno la opción de cuarentena bajo el panorama que nosotros tenemos. Incluso llegando a cifras como las de la cuarta ola, estoy hablando rozando los 40.000 casos. Claro. Ella dijo, ni siquiera así, que se pronostica más o menos que podríamos llegar, ella dice, podríamos llegar a los 30.000 casos, ni siquiera así van a haber cuarentenas. De hecho, lo dijo textual, dice, la cuarentena no aparece como una estrategia probable. Y sobre llegar a los 30.000 casos dice, no es un escenario descartable porque el Omicron que nos acompaña ahora es 7 veces más contagioso. Pero ella dice que la única forma hasta hoy día de pasar más allá de este plan rojo, verde, amarillo, rojo, sería que llegue una variante que ninguna vacuna sea efectiva con esa variante. Y hasta hoy día ese escenario, por más que las variantes sean muy contagiosas, ese escenario no se da. Por lo tanto, ella descarta de plano, bajo este escenario, independiente si son 10.000 contagios diarios o 30.000 o 40.000 diarios, con estas variantes que están dando vuelta, se descarta la cuarentena, lo cual emocionalmente sí nos aliviana un montón. Totalmente, no, y a las cuarentenas yo creo que nadie es capaz de resistirlas y generan mucho daño también. Entonces, bueno, lo que se está viendo ahora con respecto al aumento de casos igual coincide con que ya han pasado para muchos 6 meses desde que se aplicó la tercera dosis y quizás este cuarto refuerzo, ¿cierto? Viene un poco a reforzar esa inmunidad que de a poco se ha perdido. No sé si podemos pasar a revisar lo que nos dice el médico, el doctor Ignacio de la Torre, que nos entrega un consejo. Ya sabemos que es amigo de la casa, escuchemos y veamos lo que dice. Los casos lamentablemente de COVID-19 han empezado a aumentar y eso para muchos expertos representa la llegada del arribo de la quinta ola. Esta quinta ola llega en un momento complejo porque se junta con el resto de virus respiratorios que normalmente ocasionan mucha enfermedad, mucha consulta urgencia y muchas hospitalizaciones, sobre todo en niños y adultos mayores, como son el respiratorio sincicial, el influenza, el adenovirus y también otros tipos de rinovirus y virus respiratorio en general. La buena noticia es que las medidas que podemos aplicar para prevenir el COVID también sirven para estos virus y por eso qué mejor que recordarlas ahora y ponernos las pilas para prevenir. En primer lugar, y esto es sumamente importante, recordar el uso correcto de una mascarilla que tape nariz y boca y que nos permita sellar adecuadamente nuestra vía respiratoria. ¿Para qué? Para filtrar e impedir que partículas externas ingresen y nos contagien. En segundo lugar, recordar la distancia física. Mantener una distancia de al menos 1 metro reduce significativamente el riesgo de infección, como también lo hace ventilar los espacios que están cerrados. Ventilar puede significar abrir puertas y ventanas, pero también utilizar dispositivos que son filtros de aire que permiten extraer, filtrar y luego devolver un aire limpio a un ambiente cerrado. Esto es especialmente útil cuando estamos hablando de situaciones como por ejemplo invierno, donde por las temperaturas no es tan agradable ventilar. Y hay un factor muy importante que sigue vigente y es reducir los aforos en los espacios cerrados y potenciar el lavado de manos. Si a todo esto además
le acompañamos de la vacunación y tener la vacunación al día, y eso significa no más de 6 meses desde la última dosis, vamos a estar de la mejor forma protegidos contra el COVID y todos estos virus respiratorios, y vamos a evitar imágenes con unidades de emergencia públicas y privadas llenas de gente esperando atención y muchas veces sin camas disponibles para ingresarnos. La tarea es nuestra, la tarea es de todos. Si nos cuidamos entre todos, probablemente esta ola va a ser más pequeña, menos intensa y va a tener menos sufrimiento y menos dolor para toda la ciudadanía. A veces me parece que, de hecho no quiero echar abajo ningún protocolo sanitario, pero me parece que en Chile, a diferencia de hoy, España, Estados Unidos, otros países, las medidas sanitarias súper estrictas que tenemos nosotros tienen que ver más por el mal sistema de salud que colapsa con nada. Que es como llueve un poco y cagaron las calles, se anegan. Es como que tenemos un mal sistema. Y las urgencias se llenan de niños con enfermedades respiratorias. Exacto. Entonces, parece que va por ahí. Es como que estamos tapando un problema real, pero con un problema raíz que es más... Como que normalizamos el colapso de los servicios constantemente. Exacto. Y tenemos la justificación. La Claro. Exacto, entonces tenemos que echarle la culpa, digamos. Bueno, pero como decía ahí el doctor de la Torre, cuidarnos entre todos. Y él recordaba también que vamos a entrar a una etapa con muchos otros virus que son propios y muy característicos del invierno. Usar bien las mascarillas, ¿cierto? Mantener la distancia física y ventilar. O sea, consejos que son básicos y que todos deberíamos aplicar. Ventilar bien y varias veces al día. Se habla de 3 veces al día es lo correcto. Oye, vamos a seguir hablando de esto, pero nos trasladamos a China justamente con el siguiente titular, porque Shanghái estaría cambiando, lo digo en condicional. Shanghái planea volver a la normalidad, entre comillas, a finales de junio, tras 3 meses de estricto confinamiento. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque hay varias personas a través de Weibo, esta red social de China, ¿cierto? Parecía el Twitter, que dicen, oye, córtenla con mentir. Si en realidad no están abriendo nada, seguimos encerrados. Y hay otro tema que lo quiero conectar con lo que hemos ido deslizando de a poquito, con el tema de la salud mental. Había un reportaje de unos españoles que estaban viviendo en China y que contaban, y había una chica que decía, ¿sabes qué? Nos dañaron tanto emocionalmente que a nosotros no nos da miedo contagiarnos de COVID. Lo que nos da miedo en este momento es dar positivo y que nos aíslen de la forma en que ellos nos aíslan. Entonces, claro, me pueden decir, puedes salir, pero yo hoy día no quiero salir de mi casa, Salfate. Porque si salgo tengo la opción de contagiarme y que me aíslen, quién sabe dónde y quién sabe cómo. O que me agarren por cercanía a alguien y yo nunca sé quién es esa persona. Vimos video acá en Así Somos, ¿te acuerdas? De cómo a niños de 4 años los alejaban de sus papás y los aislaban. Cómo a gente le iban a sacar de sus casas, con violencia, sin por sospecha de COVID. Sin mayor justificación en algunos casos. Porque yo sospecho que tienes COVID. Bueno, eso supuestamente estaría cambiando, pero ya emocionalmente tienen una sociedad tremendamente dañada. Yo creo que es una sociedad que está tremendamente dañada desde antes, pero esto lo dañó mucho más. Pero vamos... Hay una utilización política del COVID que acá en el gobierno de Sebastián Piñera fue muy cuestionada, sobre todo con los estados de emergencia, el confinamiento cuando tenías estado de sitio, etcétera. Es frecuente y lamentablemente en países donde la democracia tiene límites bastante difusos es mucho más frecuente. En el caso de China también hay un conflicto, por un lado, el aspecto psicológico y mental, que es preocupante, y lo vemos en nuestro propio caso con nuestros niños, y lo difícil que cada día les resulta insertarse en el colegio, ya sea porque algunos son mucho más agresivos o porque otros son más pasivos y son víctimas de estos agresivos. Hemos tenido aumento del bullying preocupante, pero por otro lado también hay un tema político detrás que tiene que ver con la capacidad de alimentar a la población, con la capacidad de los recursos que se están generando y también de los recursos que están ingresando al país. Entonces, es una situación... Y con demostrar que le gana a Occidente también. Sí, con demostrar que soy más bacán. Por supuesto, por supuesto. La población china en general ha utilizado, creo yo, y me hago cargo de mis palabras, por los videos que hemos visto, todas estas normas sanitarias como manera represiva. Sin duda. Porque tú nunca sabes por qué tienes que irte a cuarentena, como decías tú, quién es el contacto estrecho con el que te están vinculando, etcétera. No te dicen nada. Y te aíslan algo que parece más cárcel según las imágenes que totalmente, y que se han totalmente. Tienen con barrotes. Antes de irse a cuarentena, por algo será.
O sea, imagina querer tirarse un cuarto piso. El aumento del suicidio. El suicidio, claro. Porque uno diría que a quien le importa, digamos, irse un par de semanas, digamos, así como que lata, pero quitarse la vida. No, pasó un montón de cosas ya, digamos, que no la estamos viendo, no la cuentan derechamente. Y recordemos que ellos estuvieron 45 días con un estricto confinamiento en Shanghái, una ciudad que tiene aproximadamente 26 millones de personas. Y esta reapertura limitada, como le llaman ellos, que dividieron en 2 etapas, primero liberar un poco las cuarentenas, ¿cierto? Y después la segunda etapa, que es como esta transición hacia la normalización. Sabemos que Shanghái tiene uno de los puertos más importantes del mundo, claro. Por ahí pasa gran parte del comercio mundial, pero el problema es que la gente en China no lo cree. Y tomando también la experiencia que tú contabas de los españoles, leía también un reportaje en un medio español en donde españoles que están trabajando actualmente en China comentaban esta situación y decían que ellos están muy incrédulos con todo lo que está pasando, o sea, que les genera mucho ruido, porque ellos dicen, a ver, Shanghái es la ciudad más moderna de China, es la que está más expuesta a Occidente, acumula la mayor cantidad de inversión extranjera y aún así vemos gente que confinada estuvo pasando hambre, los deliveries no llegaban, este español decía, yo salía con mi pareja 3 semanas. Y claro, y lo otro es que decía, yo salía con mi pareja a comprar mercadería para poder tener, y la verdad es que había que agarrarse a combos literalmente para conseguir cosas en una ciudad que sabemos que no tiene las precariedades que tiene quizás otros sectores del país. En China. Claro. Entonces, eso le generaba mucho ruido. Incluso este español en este reportaje decía, a mí me parece que esto se trata más de un experimento sociológico secreto, más que medidas preventivas del COVID-19. Y en medio de la guerra, digamos, es muy conveniente. Entonces, ese es un punto importante. Entre Rusia y Ucrania producen el 25% del grano del mundo. Claro. Y gran parte de ese grano, además, Rusia, por convenios que tiene con China, lo manda directamente a China. Entonces, en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania, obviamente China, aunque ha tratado de mantenerse medianamente al margen, está pagando las consecuencias. Sin duda. Sí, y las está pagando todo el mundo, porque ven hoy día que señalaban que la canasta familiar nuevamente había subido 1.000 pesos más y que de nuevo era la canasta más cara desde el 2003. Hay muchas teorías de que en el fondo, más que protegerlos del COVID, lo que está tratando de ocultar China es la recesión económica, alimenticia, y que en el fondo quieren llegar a esta convención del Partido Comunista como grandes líderes, en el fondo, vanagloriándose de que son un país, una nación sin tener ningún tipo de ola gigante de COVID. Quiero leer muy breve, son 3 líneas del testimonio de una española que hablaba justamente en este artículo, que dice, el problema, un poco lo que yo les adelantaba, el problema no es coger el coronavirus, sino que te lleven a un centro de cuarentena, una experiencia muy fastidiosa y desagradable. Los videos que circulan son terribles. Cuando tú ves que una persona deja de salir a la calle, efectivamente porque le da miedo lo que la institución, lo que las personas que te tienen que cuidar, el gobierno, el Estado, pueden hacer contigo, desde quitarte la comida, no sé, sacarte sangre para X cosa, hacer un trabajo sociológico, un experimento sociológico como lo describen los españoles, ahí es cuando tú dices, efectivamente acá a nivel emocional está todo mal. Y esto, Laura, nosotros lo podemos traer también a Chile. Tú lo hablabas, el nivel de la violencia ya hace un rato, y me salgo tal vez un pequeñito del contexto, pero hace un rato hablabas de la violencia que se dio en el colegio de Maipú, que eso yo creo que no podemos dejar de ligarlo con el coronavirus. Sí. Tiene que ver con la adaptación que están teniendo los niños también en el colegio y cómo están reaccionando los padres. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que sucedió en ese colegio? Porque tal vez no toda la gente lo entiende. Hay una estudiante a la que le hacían habitualmente bullying los compañeros y le cortan el pelo de manera violenta, entre medio de este bullying. Y el padre, cuando ve llegar a su hija, al día siguiente llega al colegio con un bastón retráctil a golpear y a atacar a los jóvenes que le habían hecho bullying. El papá de esta joven va a atacar a los que hacían el bullying. Y ahí se genera una batahola porque habían otros papás, algunos testigos dicen que habían papás incluso que sacaron hasta cuchillos, o sea, se volvió una pelea en el patio del colegio. Hay varias imágenes al respecto y realmente son dramáticas. Entonces, claro, uno como comunicador cuestiona y critica la actitud del padre, pero por otro lado uno como padre también piensa, ¿qué haces cuando estás en este estado de indefensión? Indefensión de tu estado, porque digamos las cosas como son, aquí las políticas mentales son nulas. Entonces, en este estado de indefensión, cuando ves que llega tu hija con el pelo todo recortado, maltratada habitualmente, y hemos pasado estos encierros y todos estos problemas de la pandemia, o sea, ¿hasta qué punto uno puede juzgar la actitud del padre
o la misma actitud de los niños, ¿no? Claro, sería muy difícil sentarse a criticar de boca llena. No podríamos juzgar tan abiertamente. Claro, sí. Todos sabemos que efectivamente no es algo que se tienen que hacer, pero hay mucho que analizar. ¿Cuál es efectivamente en qué estado está esa niña? ¿Por qué nadie la protegió dentro de ese colegio? Perdón, ¿qué hacen padres con cuchillos en el patio de un colegio? O sea, bueno. Me parece que son muchos los temas, pero claro, no podríamos criticar a boca de jarro justamente directamente al padre. Atención, vamos a seguir hablando de estos temas y también del primer borrador de la nueva constitución, de la que podría ser, mejor dicho, la nueva constitución de nuestro país. Hasta ahora 499 artículos, podrían ser menos, ¿cierto? Según ahí cómo se vayan arreglando, podrían ser un poquito menos, bastante menos, eso lo vamos a ver. Vamos a analizar qué es lo que pasó justamente desde este fin de semana cuando se entrega el primer borrador, eso y mucho más en AS Actualidad. ¿Saben cuándo? Después de una pausa. Vamos. Por Yerba Mate Verde Flor. Continuamos entonces hablando ya de lleno de este fin de semana histórico, ¿cierto? De este domingo, Laura, tremendamente histórico, donde se entregó el primer borrador con estos 499 artículos. De hecho... ¿Estamos viendo Game of Thrones? No, amigo. No, está bonito. El último capítulo maestro de la temporada. Qué bonito el escenario donde se hizo toda esta ceremonia. Quiero que revisemos el titular, por favor, que trae justamente y que habla de la Convención Constitucional, concluye votación de normas permanentes y cierra primer borrador de la nueva Constitución. Esto viene de la mano, además, Laura, según las encuestas, que tanto hemos conversado acá en nuestro país, por primera vez una leve alza en la aprobación a la nueva Constitución. ¿En qué escenario se entrega? ¿En qué escenario país? ¿En qué escenario ciudadano se entrega este primer borrador? Mira, nosotros lo conversamos en otros capítulos acá mismo, lo importante que era esperar los plazos, ¿no? No empezar a rechazar o a hacer conjeturas sobre un documento que no estaba escrito. Hoy día sí lo podemos hacer y creo que es una gran señal que la multinacional financiera Morgan Stanley haya dicho, leímos el borrador y Chile es un país donde está propicio ir a invertir, ¿no? Claro. Aunque la otra multinacional, JP Morgan, que también leyó el borrador, no, tampoco dijo que estaba mala o que cauto. Había menos garantía, Claro. Solo fue más cauto. Yo creo que esas señales le van dando tranquilidad, tanto al mercado financiero, que es tan importante, como a las personas. Lo otro es que además hemos ido conociendo, porque ya está el borrador, está disponible para todo el mundo en los sitios oficiales de Internet, el Ministerio de Ciencias, que tiene la aplicación, el sitio de la convención. Entonces ahora uno puede hablar en concreto, ¿no? Ahora uno puede decir, ok, esto me gusta, esto no me gusta, etcétera. Creo que ahora es realmente cuando uno podría tomar más en serio estas encuestas. Empezar a decir real. Además, con esto de que el rechazo también anunció, los republicanos anunciaron su gira por Chile, la gira de la verdad. Vamos a tener ambos escenarios, claro, ambos escenarios para poder analizar mejor este documento y votar a conciencia. Pero lo importante es leerlo. Yo creo que es la tarea de todos, es revisar este documento, sacarse de pronto Tal vez los esperar prejuicios. el borrador. ¿El borrador final? Sí. Lo que pasa es que este borrador, que tiene 499 artículos, lo que va a pasar, y es lo que ya comenzó desde el día lunes 16 de mayo, es que se entregó a las distintas comisiones. Recordemos que ahora entra la comisión de armonización, la de preámbulo y la de normas transitorias. Lo que podría ser armonización en este caso es que de esos 499 artículos se reduzca, ¿cierto? Porque hay artículos que pueden ser similares, entonces como esta comisión es la que vela por la coherencia, por la concordancia, de que los artículos no se repitan, declara la armonía, estos 499 podrían ser eventualmente menos artículos. Pero la esencia de la Constitución sigue siendo la misma. De hecho, no puede cambiar. ellos Ya la dicen, tenemos en la mano, la Comisión de Armonización, que tiene un plazo para trabajar hasta el 19 de junio, ellos dicen que en ningún caso se va a alterar o se va a modificar o reemplazar una norma que no se puede por ley, que ya está aprobada. Sí. Por lo tanto, también ha habido mucha desinformación con respecto a esto, porque dicen, ¿y qué pasa si esta comisión ahora quita esto y le pone esto otro? No, eso no puede pero eso pasar. desde el minuto uno porque la Constitución, estos 499 artículos ya están. Ya existe. Por lo tanto, leerla así tal cual está hoy día, nos va a servir igual. No, pero ¿sabes por qué yo decía? Porque si se reduce, va a mantener la misma esencia. No, pero y en eso no nos tenemos que perder. Independiente de eso, y eso es algo, una norma que bueno que lo repetiste, porque una norma que desde el principio se dijo, no, efectivamente esta comisión de armonización no puede cambiar. No le meto mano. No puede quitar. No, si eso yo lo tengo es que yo claro. lo repito porque hay mucha gente que piensa que esta comisión... Vas a leer menos páginas si lo lees en julio. No, porque leí mucho en redes sociales de mucha gente que decía, ¿sabéis que hay algunos
algunos artículos que están un poco confusos. Y si bien la Comisión de Armonización no viene a quitar ni agregar, sí viene, por ejemplo, a solucionar problemas de redacción, sí viene, por ejemplo, a solucionar problemas de, oye, a veces un punto te cambia toda una idea. Entonces, de repente, puede ser buena opción esperar que la Comisión de Armonización termine arreglando todo eso para que al momento de leer, no es que vamos a leer otra cosa, pero no sea más simple aún en un país que, según todas las estadísticas, hoy día me puse bien estadístico, según todas las estadísticas, es un país que no entendemos lo que leemos. Sí, yo creo que también es importante en este proceso entender las señales políticas. Hoy día tenemos una clase política, la clase política tradicional, digamos, los conglomerados tanto de gobierno como los conglomerados de derecha, hoy día coinciden en algo, salvo el Partido Republicano, digamos, pero es que ellos son como otro planeta. Y Kast, ellos coinciden en que hay que esperar a analizarlo bien, y ellos no han sido, por ejemplo, Vamos por Chile no ha sido directamente partidario del rechazo. De hecho, yo escuchaba ayer a Cristian Monkeberg, que es convencional, pero que además es un líder de Renovación Nacional histórico y que estuvo en el Parlamento, y Monkeberg decía, hay cosas aquí que yo valoro mucho. Claro, él participó de estas, de hecho se le aprobó una moción cuando todos decían que nadie le aprobaba nada a la derecha. Y él decía, el derecho a la vivienda y la manera en la que se proyecta en esta nueva Constitución es un paso muy significativo para este país. Y así hay otras cosas que a lo mejor no me gustan tanto, pero yo hoy día no podría decir que estoy por el rechazo, porque creo que hay que digerir este documento. Sin duda. Sí, y en ese contexto es súper bueno lo que tú dices, porque efectivamente es difícil de leer. Yo estuve leyendo, no lo he terminado de leer completo, pero he leído gran parte. Y hay momentos en los que hay que leer 3 veces. Y eso que yo tengo hábito de lectura. Claro. Entonces, evidentemente... Un hábito que no tenemos los chilenos en general. Claro, entonces evidentemente la Comisión de Armonización va a hacer un trabajo muy importante con respecto a eso. Ahora, no está de más decirlo, ya que, por ejemplo, Monti repasaba algo que probablemente los que estamos acá reunidos, digamos, delante, detrás de cámara, lo tienen bastante claro. Hay un montón de personas que no están así respecto a qué pueden hacer con este borrador o no, etcétera, etcétera. Hay otro que, más básico aún, y lo digo, pero no se enojen, digamos, pero insisto, los que estamos acá, digamos, no tenemos ninguna duda, pero aquellos que no lean este borrador, directamente de la fuente, se van a encontrar con cosas como: se dieron cuenta, algo de ayer o anteayer, se dieron cuenta que la Constitución dice que a las mujeres ya no les se puede llamar así, sino si eres menstruante, vota rechazo. Entonces uno, entre que se ríe, se enoja así, no sé qué, y uno lo deja ahí hasta que te das cuenta así como, yo sabía que iban a ir para allá, votemos rechazo. Entonces, alguien se lo tomó, o sea, alguien lo cree y no corroboró nada. Sí. Bueno, entonces, Felipe Kast va a ser sancionado por haber subido información falsa, y estamos hablando de un líder político. Claro, alguien que leyó de fecha, cosas, un montón de cuestiones. Entonces hay que... hay que insistir, lea la fuente, por favor, no se entere por redes sociales, ni gente que agarró un extracto, porque está lleno. Sobre el tema de la AFP hay publicidad, las mineras se pusieron la pila de más. Y hay publicidad pagada de por medio. Entonces vaya a la fuente, y si necesita esperar una traducción de esta redacción, aguántese un ratito, digamos, pero eso ya va a llegar. Pero vaya a la fuente. Oye, no lo lea de otra forma. Sin ir más lejos, es importante lo que está diciendo Salfate, lo que estamos conversando, porque tiene que ver con esta campaña que hace mucho tiempo ya comenzó. Yo personalmente, yo estoy por la campaña de la información, ¿cierto? Pero desde que comenzó la convención, empezó esta campaña de la desinformación, esta campaña del rechazo sin lugar a dudas. Sí, el día cero. Y un punto muy importante tiene relación, no sé si vieron la noticia de en Antofagasta, que se tomaron detenidas 2 personas vinculadas a la derecha. De hecho, el ex seremi de Piñera de Energía, estoy hablando de Álvaro Erazo, y la dirigente del Partido Republicano, Marcela Ruz, que fueron tomados detenidos justamente por una jornada por estar pegando afiches a favor del rechazo afuera del Teatro Municipal, en un lugar donde no podían estar realizándolo. Todo eso son acciones que, claro, en este caso los tomaron detenidos, tuvieron que ir a hacer no sé si la formalización, pero por lo menos a presentarse en el lugar. Sí, qué divertido, en el centro, pero elegante. Lo que pasa es que fue en ese lugar porque la convención tenía una actividad en ese lugar. Perfecto. Se iban a reunir, entonces era
como intencionalmente para generar un ambiente crispado. Eso es parte de esta cultura del rechazo que estamos viviendo desde el día 1. Pero bueno, ayer salían supuestos antofagastinos criticando, porque salió Gaspar Domínguez diciendo que bueno, que estamos en Antofagasta, la gente está feliz de que estamos haciendo este recorrido por las regiones, explicando la convención, y supuestos antofagastinos salían criticando el nivel de gasto que tenía el haber alojado a los constituyentes en el hotel de un casino. Entonces, inmediatamente los constituyentes empezaron a contestar: nadie está alojado en un hotel de un casino. O sea, el nivel de desinformación es bravísimo, ¿no? Pasamos de la fiesta en el hotel hace un par de meses al casino. No, y anda una cantidad de personas en redes sociales publicando fotos así como comparte estos constituyentes de la suerte para viajar por todo Chile. Sí. Una cantidad tontera. Uno tiene que ser sensato. Y salía Elisa Loncón y no identifiqué a los otros porque estaban con mascarilla. Por lo menos estaban con mascarilla. Pero claro, hay una cantidad de desinformación que de verdad es aberrante, sobre todo cuando uno tiene que entender que esta una Carta Magna es la primera democrática para empezar en este país. Claro. Y en segundo lugar, es fundamental para encauzar el rumbo de nuestro país, quizás hasta cuándo, quizás por cuántos años. Entonces, uno tiene que tener una capacidad informativa, ellos tienen que recorrer el país, nos tienen que decir cuál es el contenido para que nosotros tengamos todas las herramientas para votar. Recorrer el país es lo que se pidió siempre, ¿no? Es que es descentralizar siempre justamente hablamos de la descentralización, claro, y ahora nos molesta, una ridiculez. Mira, recalcando un poco lo que decía anteriormente, que se informe directamente de las fuentes oficiales. Y ojo, no entender fuentes oficiales como tendenciosos, sino que claramente es lo que está escrito. Aquí está, y es su criterio, digamos, el que va a ser el filtro de lo leído o no. Pero hay otro filtro, y con esto ni siquiera quiero tomar partido, quiero tratar de ser lo más neutral posible respecto a los ejercicios comunicacionales que hoy se dan en día. Están los memes de fake news, que son escandalosos y caricaturescos, y sin embargo tienen su público que engancha con eso. Y están los otros, que es la gente que parte del día cero contra todo esto, pero que pertenecen a una cierta élite intelectual, o digamos que tienen una formación cerebral, digamos, por sobre el promedio. O académica, claro. Entonces, por ejemplo, cito a Teresa Marinovich, en donde ayer ella, con inteligencia verbal, explicaba claramente lo nefasto de la nueva Constitución respecto al derecho a vivienda, pero con el término de tenencia y no de ser dueño honesto. Entonces, le puse mucha atención, así como apagué todo lo demás, subí el volumen y dije, esto es heavy, porque esto es una segunda capa de piel en donde alguien que se considera más riguroso a la hora de recibir información puede enganchar mucho con eso. Siento que tenía muchos baches, lo que ella decía suena coherente. Entonces, yo creo que ahí también hay una responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Sí. O sea, hoy día estamos discutiendo, no, claro, porque es más divertida, porque es más... Pero hoy día estamos discutiendo la hoja de ruta de nuestro país. No es chiste, no es broma, no podemos quedarnos en la caricatura. Y a veces me parece que estos personajes que le han hecho tanto daño al proceso constituyente, ella tiene amonestaciones, las trató con insultos, o sea, convencionales, ¿de qué estamos hablando? Claro. Darle pantalla en un medio de comunicación, darle tribuna en un medio escrito, creo que también es una irresponsabilidad de parte de los medios. Nosotros tenemos que ser capaces de seleccionar un debate que esté a la altura de lo que estamos discutiendo. O sea, si nosotros bajamos el nivel de debate a la caricatura como Teresa Marinovich, obviamente no estamos cumpliendo nuestro rol, que es ayudar a la gente a que entienda y que se informe sobre el contenido para que vote con conciencia. Por supuesto. Y de puntualizar que están mintiendo, o sea, abiertamente, porque acá lo que está pasando es que están habiendo interpretaciones mañosas sobre pero se defienden hechos concretos. Y lo que está pasando es que algunos sectores están acomodando esos hechos a su conveniencia. Claro. Basta con leer la carta que manda Axel Kaiser, por ejemplo, al Mercurio, que fue muy criticada porque finalmente está muy acomodada hacia lo que a ellos les conviene que la gente quiera o ellos quieran que la gente crea. Y eso le da también valor a que el Mercurio haya publicado la reacción de estos inversores norteamericanos frente pero es que al borrador. entonces eso es lo que da lata, porque al final
el argumento hoy día de quienes rechazan esta nueva constitución sin ni siquiera muchas veces leerla, porque cómo podemos rechazar algo que estamos recién conociendo y que ni siquiera se ha aplicado. Entonces, hoy día dicen es una constitución que no nos representa, pero recordemos que las votaciones en el Pleno eran por 2/3. ¿Qué más representativo que 2/3? O sea, esta es una constitución que está escrita en democracia. Hubo un plebiscito, se eligieron abiertamente constituyentes de manera democrática, todos votamos por ciertas personas que quizás cumplieron o no nuestras expectativas, eso ya es otro tema. Es más democrático que una votación presidencial, incluso. Por supuesto, es una constitución que marca muchos precedentes, que es paritaria, que incluye a pueblos originarios, etcétera, que abre la discusión, independiente de que hayan habido estos eventos, ¿cierto?, que mancharon el proceso. Insisto, hay gente muy comprometida que ha hecho muy bien su trabajo. Entonces, me duele cuando la gente ni siquiera se abre a leerla, a ni siquiera leerla. ¿Por qué? Porque tenemos sesgos, porque tenemos prejuicios, porque al final solamente nos guiamos por lo que nos dicen los amigos. Entonces, ¿qué obligación ir a votar? ¿Cómo hacemos que sea obligación leerla? Por supuesto. Por favor, hay que leerla. Hay que leerla. Por eso son buenas las giras, las plataformas. Y es algo que nos va a determinar. Y otra cosa que le hemos criticado al proceso constituyente, no a los convencionales en particular, es la falta de empatía con la diversidad de públicos que somos en este país. Exacto. Nos faltan más videos educativos, nos faltan más líderes de opinión. Me quedé pensando la otra vez, Pancho Saavedra, por ejemplo, que es súper querido por todos. Vamos a volver a pelear hoy día. Más gente. Vamos a volver a pelear, Laura. Vamos a seguir con este tema, pero antes los dejamos con el siguiente consejo de nuestro auspiciador Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Sí, no, son hartas. Oye, quiero hacer un detalle con lo que decía Laura hace un rato que me parece que es muy importante, con la responsabilidad de los medios de comunicación de quienes estamos poniendo en pantalla. Que no se entienda, porque creo que lo entendí muy bien, Laura, en que tú no estás diciendo bloquear el discurso de un lado para nada. Y no es un ataque personal no, tampoco. Sin duda, pero sí quiero hacer hincapié, estamos hablando de poner discursos en pantalla, pero poner discursos con verdad, independiente del lado que sean, con verdad, con argumentos. Y hay ciertos personajes que efectivamente ya sobrepasan todo tema de verdad y sobrepasan todo tema de argumento real. Es como, no sé, pues uno ya, ¿qué tanto puedes creer en las portadas políticas de las últimas noticias? Yo creo que esas son ciertas cosas que ya el público también tendría que empezar a relacionar y tendría que empezar a identificar, a reconocer qué tanta validez puede tener efectivamente una carta de Axel Kaiser que apunta justamente a un público, pero que tenemos que lograr que no se contamine todo el público con eso, porque no queremos bloquear discursos. Por lo menos yo en lo personal creo que la diversidad de discursos en pantalla, en los medios de comunicación son necesarios, pero con verdad, con respeto, con información. Y hay personas como las que tú mencionaste que a mi juicio ya esos valores se los pasaron hace mucho tiempo. No, y además hay que entender que ellos hacen su juego. Ellos tienen una postura y la van a defender a como de lugar. Pero, y eso es cosa de ellos. Si el senador Kast quiere mentir, es cosa de él. Si Teresa Marinovich quiere ir en contra de toda la convención hasta el último día de este proceso, es cosa de ella. La responsabilidad final y más grande es la nuestra, de darle pantalla a personas que entrampan el proceso. Claro. Que entraban en el proceso. Porque claro, es que no nos podemos perder. Yo creo que uno puede tener una postura, una opinión, una forma de ver las cosas. Es súper válido y para eso existe el debate y se respetan las ideas distintas. Pero lo que no puede pasar es que empiezan a interpretar hechos concretos que están escritos y que no tienen doble cuestionamiento. O sea, lo que está escrito ahí está, no tiene doble lectura. Eso es, si te gusta o no, es otra cosa. Entonces, eso es lo que está empañando hoy día la discusión, es tergiversar estos discursos que finalmente esa tergiversación pasa a ser manipulación, pasa a ser mentira. Pasa a ser manipulación en el momento de entregar la información. Oye, ¿les parece? Es que esto tiene que ver con la comunicación, no solamente decir que así como en los deportes hay errores no forzados. Alguien que quiera defender la verdad, si está, no digo menos preparado, pero es menos floreado para hablar, digamos, pierde la discusión y la gente se queda con la gente se queda con quien ganó, no con el contenido. Lo que pasa es que en este punto efectivamente los errores son forzados para un lado, para tergiversar la información. ¿Les parece si seguimos hablando de este AS Actualidad? Ustedes coméntenlo en las redes sociales, ahí vayan si están de acuerdo o no con nosotros, siempre con respeto, por favor. Oye, hay un tema del gobierno, varios analistas políticos han dicho, chuta,
al gobierno le está costando imponer sus ideas intermedias. Leí ayer, Laura, un analista político, y esto justamente del fallido plan del gobierno de imponer este estado intermedio en la macrozona sur. Quiero que pasemos a revisar el siguiente titular antes de abrir la conversación. El titular dice así, mira: gobierno renunció a la idea del estado intermedio y decretará excepción constitucional en la macrozona sur. ¿De dónde es este titular? Ya está decretada justamente. Cooperativa. Es titular de cooperativa.cl, maestro. Ya ayer, cierto, en horas de la noche se decretó este estado de excepción. ¿En qué minuto pilla al gobierno esta nueva derrota, por decirlo de alguna forma, Laura, tomando en cuenta en que bajaron este estado intermedio porque sabían que no tenían los votos suficientes? Claro. Muchas personas y muchos políticos lo comparaban incluso con esta discusión del quinto retiro acotado, donde si bien el gobierno pudo parar el quinto retiro, tampoco tuvo los votos para hacer el quinto retiro acotado. Entonces uno dice, oye, ¿qué es lo que está pasando ahí en esta comunicación? Parece que estas medidas intermedias que está entregando el gobierno, un poquito para acá, un poquito para allá, no están llegando a ningún puerto. Es que creo que el rol que ha cumplido el ministro Jackson como representante del gobierno en el Congreso ha sido bastante deficiente, y la prueba es, otra prueba más, digamos, claro, es este estado de emergencia. A mí lo que me preocupa más de esto es que creo que esta situación es definitivamente pegarle un portazo en la cara al diálogo, ¿no? Porque ya vimos, ante las primeras situaciones anunciadas por el gobierno de este estado intermedio que no funciona, ya la coordinadora Arauco Malleco lanza su comunicado diciendo vamos a estar en alerta defensiva. Entonces, hoy día además el gobierno, bueno, no hoy día, ayer, antes de ayer, la ministra Siches dice vamos a querellarnos contra Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Malleco. Entonces, uno lo que ve cuando ve esta situación es quiebre total en un conflicto que lleva 200 años, en un conflicto que ningún gobierno ha sido capaz de solucionar, y que, me hago responsable de mis palabras, creo que este gobierno se farrió. Porque si este gobierno hubiese tenido una política inicial diferente, y no que la ministra Siches se hubiera ido a meter como Pedro por su casa a una comunidad pasando por encima de las tradiciones, claro, y de la cultura del pueblo mapuche, podríamos quizá hoy día estar contando otra historia. Mesas de diálogo, claro. Entonces finalmente es decepcionante ver que, habiendo tenido la oportunidad de generar un diálogo real, esto se haya ido por la borda. Valoro, sí, lo único que valoro de este proceso de los derechos humanos es que haya un fiscal que investigue con exclusividad. Ahora, hay que ver cómo funciona, porque es bastante dudosa el trabajo de fiscalía en muchos casos, pero si llega a funcionar, creo que puede ser una buena medida que haya un fiscal que investigue de forma exclusiva, porque vamos a poder saber cosas que hasta hoy día nos generan dudas. ¿Quién hace los atentados? ¿Quién genera? Porque hay mucha información confusa. Yo hoy día, como profesional, no me atrevería a decir que los atentados son provocados por líderes mapuches, todos, digamos, porque me consta, después de una investigación y una conversación, hay infiltrados de otros sectores. Sí, claro. Entonces, es una situación tan compleja la de la Araucanía, que de verdad entristece ver cómo este gobierno se farrió la posibilidad de haber escrito otra historia. Muchos han criticado que en el fondo están haciendo lo que el oficialismo hoy día había rechazado y había criticado cuando eran oposición, justamente. Totalmente. Y en el momento en que Gabriel Boric asume como presidente, también sacando el estado de excepción. Pero hay dos puntos que de alguna forma les quiero preguntar a ustedes si marcan alguna diferencia. Primero, que este decreto estaría focalizado justamente en las carreteras, a pesar de que varios políticos dicen, ojo ahí, porque es un poco ambiguo esto de que va a ser solo en las carreteras. Pero además hay otro punto que también se ha destacado mucho, que es primera vez que un decreto de este tipo tiene una orden específica y concreta con respecto a los derechos humanos. De hecho, se hace mención a garantizar la protección de los derechos humanos, dice, comillas, en el decreto así de explícito, dice, comillas, siempre en el marco del respeto de los derechos humanos. Es decir, se hace mención a garantizar el orden, pero se explicita, muchas gracias, que tiene que ser en el marco del respeto de los derechos humanos, algo que en los decretos del gobierno anterior no figuraban. ¿Marca alguna diferencia esto? ¿Sabes lo que me pasa a mí con esas palabras de buena crianza? Que cuando tú te das cuenta que en el Ministerio del Interior trabajan personas que están ligadas al ex ministro del Interior, Mahmoud Alewi, que fue que fue ministro en la época de la Operación Huracán.
Entonces, ¿qué confianza puedes tener en el respeto de los derechos humanos si históricamente ha existido montaje? Ahora, ojo, esto no significa que no haya quema de camiones o que esto sea que todos los camioneros quemen sus camiones para que el Estado les devuelva su plata. Eso también lo encuentro medio burdo. O sea, aquí evidentemente hay un conflicto de una trascendencia muy profunda que con este tipo de medidas se agudiza, no se mejora. Mira, hay un titular de la ministra Siches que dice lo siguiente. Esto es una entrevista que dio anoche en Megavisión. Exactamente. Ministra Siches por la macrozona sur, que no sé si deberíamos seguir llamándole así a todo esto. Eso no hace bien estas cosas. Pero bueno, no queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero, y incluye parte obviamente de las responsables palabras que ya, digamos, tratando de afinar la puntería, dice ahí: hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado, bueno, para eso están, para brindar seguridad, bien, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco, Biobío, en la región de la Araucanía. Mira, cosas que criticar siempre, sin embargo, Laura, te pregunto de frente. A mí me pasa esto un poco como ciudadano, y reconozco que me muevo con cierta tibieza en lo que voy a decir, pero gobierno que se equivoca y corrige se gana mi confianza. Por último, yo digo... Están viendo el camino, decís tú. Sí, me sigo escuchando yo. Digo... Ok, bien. Ahora me gustaría... ¿Cuál es la corrección en este caso? Lo dicen. En este caso es que de la forma que ellos querían dialogar, así como nosotros nos van a escuchar y vamos a sentarnos a la mesa y todo, y esto se acaba mañana, no, es que hay que tener un resguardo para marcar un territorio, hay que marcar un parelé, derechamente, que estos no pueden hacer lo que se les venga en gana, porque se han llevado a cabo atrocidades, porque, digamos, pueden haber diferencias, digamos, de las partes de la gente, digamos, que ha hecho terrorismo, pongan el nombre que quieran, pero cuando ya, digamos, le queman la casa a una señora y la ponen y la obligan a mirar cómo le están quemando su hogar, digamos, ahí ya no tiene que ver con levantar una bandera, eso es maldad nomás. Entonces, digamos, pasa por otros lados. Yo creo que la única corrección es hacer lo que dijeron que no iban a hacer porque lo consideran necesario hasta cierto punto. Yo encuentro un poco osadas las palabras de la ministra, sobre todo porque el jefe zonal del ejército hoy día en la mañana decía no hay mucha diferencia entre lo que está planteando este gobierno y lo que ya íbamos llevando a cabo. Entonces, las posibilidades son amplias. Podría suceder cualquier cosa. Creo que hay una política de fondo que es significativa. Hay un compromiso del Estado de la recuperación de tierras para el pueblo mapuche, y con los recursos no alcanza, porque la CONADI está desprestigiada, porque los propietarios actuales de los predios muchas veces no quieren vender. Entonces, este conflicto tiene implicancias bastante más profundas. Me gustaría saber también qué opinan los militares de esto, pero no sé si me ha contestado ahora, pero cuando en algún momento Piñera los sacó para hacer nada, para lo que los militares están hechos, a eso me refiero, no era algo para aplaudir. Yo la primera vez que veo que sacan los militares, a mí me vino un flashback de Vietnam, así del tiempo de Pinochet, y te juro que la sangre se me congeló. También me gustaría saber un poco qué crees tú que opinan ellos, digamos, ¿nos van a sacar para qué? Así como, explíquenos bien para ver si acompañamos la causa o no, digamos. Mira, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos y ellos también están preocupados porque finalmente, por una parte, están en tela de juicio. Si se defienden o si hacen algo, se va a generar un conflicto, y por otra parte, además, están ingresando en una zona donde el conflicto, insisto, es mucho más profundo que poner un camión en las carreteras o que poner un helicóptero a sobrevolar predios. Hay muchas aristas que se tienen que conversar, justamente las vamos a seguir estando muy atentos acá en Así Somos, pero atención, porque sentenciado a 5 años y 1 día justamente por el delito de abuso sexual. Esa es la condena en contra de Nicolás López. ¿Qué es lo que pasa en el círculo del ex director de cine? ¿Quiénes lo siguen apoyando? ¿Cuáles son las cintas que se han filtrado justamente de este juicio, que se han dado a conocer? Todo eso y mucho más lo comentamos en A esa actualidad después de la pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, un juicio con perspectiva de género, justamente lo que sentenció a Nicolás López a 5 años y 1 día de presidio. Vamos a hablar de eso, pero antes, escúchenme bien aquellos que están comenzando a tomar mate, porque les recomendamos yerba mate compuesta Verde Flor. ¿Sabías que las hierbas compuestas con hierbas son más suaves y digestivas que las tradicionales? Además, el mate es antioxidante, fuente de vitaminas y minerales. Por eso, y por su amplia variedad en sabores, Verde Flor es la hierba compuesta más vendida de todo Chile, es que además
es increíblemente exquisita, te sirve para todo momento y durante todo el año. Exige y busca yerba mate verde flor en todas sus variedades, tradicional, menta, boldo, cedrón, naranja, hierbas serranas y premium, ya lo sabes. Verde flor es la yerba mate compuesta más vendida en nuestro país y favorita número 1 de este canal. Le damos un aplauso a nuestra yerba mate compuesta favorita. Seguimos avanzando en Así Somos. Muchas gracias para hablar de el caso justamente de Nicolás López. Ya lo decíamos antes del corte, al regresar, ¿cierto? Y lo podemos revisar en un titular de Bio Bio Chile, de hecho. Nicolás López es sentenciado a 5 años y 1 día de presidio por delitos de abuso sexual. Sí, yo creo que esta sentencia marca un hito en el sistema penal. Primero porque es una condena efectiva de cárcel, ¿cierto? Con una fiscal, la fiscal Lorena Parra, que yo le saco el sombrero porque aplicó una perspectiva de género que hace mucho rato o quizás nunca habíamos visto en un sistema penal acá en Chile. Y lo otro es que el tribunal tuvo un fallo unánime. Y no solo eso, sino que también el tribunal fue capaz de escuchar a la fiscalía y escuchó a las víctimas. Y eso también marca un precedente súper clave que de alguna manera alienta a otras mujeres que a lo mejor se sienten identificadas con esta situación, que son víctimas de abuso sexual y que les da miedo denunciar porque saben que la justicia no les va a dar ningún respaldo. Entonces, claramente que esta condena viene un poco a decir de aquí en adelante las cosas se van a empezar a hacer de una manera diferente. Bueno, es lo que todos esperamos como chilenos. Igual el viernes va a ser un día muy importante porque se van a determinar las cautelares y ya hay algunos indicios de que la defensa de Nicolás López podría pedir la anulación del juicio. O sea, ya lo dijeron, de hecho. Es un recurso, digamos, es un recurso judicial y tiene valor, digamos, pero es muy difícil porque creo que todos tuvimos la posibilidad de leer los chats de Nicolás López con sus cercanos, de conocer la interna de toda esta situación y realmente no hay vuelta atrás. O sea, está muy clara la manera en la que denosta, humilla y maltrata al género femenino en general. O sea, esto va más allá de abusos específicos, es una conducta de vida que él tenía y que queda en evidencia con el rescate de sus WhatsApp y que no tiene doble lectura, creo yo, ¿no? Oye, el otro día la fiscal regional Lorena Parra, justamente, quien también me sacó el sombrero, hizo un trabajo creo que brillante, impecable, estuvo en un contacto con la Chile y le hacían una pregunta, le preguntaban, fiscal, ¿nos puede explicar qué garantiza el tener un juicio con perspectiva de género? Porque mucho hablamos de la perspectiva de género y de repente es como, ¿qué garantiza? Y ella dijo, entre otras cosas, tener un juicio con perspectiva de género, como el caso que tuvimos con Nicolás López, garantiza primero un acceso igualitario a la justicia, garantiza la no discriminación y garantiza, en este caso en particular, el hecho de que, por ejemplo, un abuso sexual en un espacio privado al cual yo accedí a ir, tiene la misma gravedad que en un espacio en el cual yo no accedí, la misma gravedad si el abuso sexual es una cita o me forzaron. Yo escuchaba a la fiscal y yo, aparte de decirlo, a repetir 1000 veces, que seca, yo decía, qué pena que recién ahora, en un juicio con perspectiva de género, se esté asegurando, más vale tarde, sí, lo noté textual, o sea, garantizar un acceso igualitario a la justicia. Recién ahora, sí, o sea, año 2022, me parece, y ella decía, ojo, no solamente tiene que ver con, esto es para hombre y para mujer, no solamente hacia la mujer, o sea, recién ahora, porque es un caso mediático, recién ahora el 2022 podemos hablar de que hay un juicio donde se asegura la no discriminación. Yo lo veía en mi casa y decía como, qué pena, qué pena tu sistema judicial en el que estamos viviendo. Y ¿sabes qué? Lo que lo hace aún más triste, además de que recién en el 2022 estemos hablando de esto, digamos, lo que lo hace más heavy es que la pena, la causa más compleja que tenía Nicolás López no se pudo acreditar, porque hoy día, en el 2022, nuestra justicia en casos de violación pide pruebas que son imposibles cuando una víctima no es capaz de ser abusada y ir directamente al Instituto Médico Legal, porque es así de brutal. O sea, tu prueba tanatológica tú no te la puedes hacer una semana después porque no sale. Entonces se pide un imposible y aunque acá hay un avance significativo en reconocer que aunque tú vayas a un lugar, si dices no es no, todavía tenemos toda esta deuda pendiente con las víctimas que sufren abusos incluso más violentos. Y una deuda social desde el punto de vista, Salfati, y lo vimos en este juicio con las chiquillas valientes que se atrevieron a denunciar, porque vaya que hay que ser valiente en este país para denunciar, que lo dijeron. De hecho, yo creo
creo que ya no hay que repetir los nombres ya para seguir revictimizando, pero hay muchas que desde el minuto en que denunciaron, por lo menos 2 actrices, nunca más volvieron a trabajar de actrices. No. Nunca más, porque se les cerró todas las puertas del mundo actoral justamente, porque las empezaron a atosigar también y las empezaban a criticar hasta el día de hoy. Sí, a mí me gustaría igual ver la otra contraparte, que, a ver, no quiero seguir echando gente al fuego, pero así como hubo mujeres, digamos, que en algún momento presentaron su manifiesto y que les cortaron la carrera, así nomás, y que era una forma de la industria de decirle así como si tú eres conflictiva. Eres conflictiva, claro. Así como no se puede trabajar contigo porque vas a saltar, así eres de cuidado, así que tachada, digamos, de la industria. Otras que, digamos, están en claro apoyo o que niegan, digamos, los actos cometidos por Nicolás, digamos, igual siguen sin problema. ¿Qué quiero decir, digamos? Ahí hay una estela de impunidad, diría uno, entre comillas, ¿no? Claro, como no han hecho nada, se entiende, digamos, que nosotros no estamos, digamos, para empezar a apuntarlas con el dedo en decir que se haga algo. Pero según Pero debería haber un cambio también en esa red de apoyo. Yo soy más dura en esto. O sea, yo creo que en el caso de Loreto Aravena uno no puede decir no haber hecho nada. Porque, o en el caso de Ignacia Alaman, pero yo las llamo por su nombre, porque creo que una de las maneras de dignificar a la mujer en este país es decir las cosas por su nombre, sobre todo cuando propias mujeres van en contra de nuestra lucha por nuestro respeto y por nuestra dignidad. Loreto Aravena utiliza su relación sentimental con Max Luxich, director de Canal 13, para conseguir previamente el reportaje donde se hace esta denuncia. Eso no es no hacer nada. Eso es derechamente querer encubrir a alguien. Claro, totalmente. Una cosa es defender... Ignacia Alaman le dice que borre los WhatsApp, o sea, son personas educadas, saben que lo que están diciendo va en contra de la transparencia de un proceso judicial. Entonces, yo no diría que no hacen nada, yo al contrario, digo que es peor, porque hacen, y hacen con conciencia. Y ojo con este caso, que cruzó las fronteras porque de hecho la revista Variety, que es muy conocida, ¿cierto? Pone este caso... Sí, industrial. Y pone este caso como un ícono dentro desde el movimiento Me Too, que ya comenzó, ¿cierto?, hace unos 5 o 6 años. Lo pone como uno de los casos más importantes de Latinoamérica. Entonces, ojo con eso, porque esto está teniendo muchas repercusiones. Y me quiero quedar con el tema de las pruebas que mencionabas hace un momento, Laura, porque la Fiscalía dice que las violaciones por las cuales se absuelve a Nicolás López, ¿cierto?, fueron no porque se hayan descartado ni porque el tribunal no le crea a las víctimas, sino porque el estándar de pruebas para este tipo de delitos es tan alto, porque conlleva penas tan altas, que no se logró superar ese estándar. Eso fue lo que finalmente logró que Nicolás López hoy en día no fuera también acusado por violación, sino solamente por abuso sexual, porque como tú después de 4 o 5 años vas a probar que fuiste violada si sabemos que esa prueba te la hace el servicio médico legal, ¿sabes qué? O tienes que hacértelo, claro, en un servicio público, y hay una constatación física que es el medio probatorio principal. Entonces, por ese tipo de pruebas queda, ¿cierto?, absuelto de este tipo de acusaciones, pero no hay que perder el foco. O sea, yo creo que acá, insisto, se marca un precedente porque, como bien lo decía también la fiscal Parra, y lo mencionaban también los fiscales que trabajaron en esta causa, hay un modus operandi de Nicolás López. O sea, él ejercía la fuerza. Él elegía a sus víctimas, además. Para poder acorralar a sus víctimas. Pero déjame hacerle una pequeña pregunta más, porque no me quiero quedar con lo anterior, porque es verdad que yo creo que esto es un ejemplo suficiente, digamos, frente a los criterios que se ocupan acá adelante. Por razones similares, a muchos hombres se le ha sacado de circulación por algún tipo de abuso o apoyo directo a. En este caso mencionabas dos actrices, que no pasó nada, digamos. ¿Debiera hacerse lo mismo o hay una pequeña discriminación positiva en estos momentos respecto a apoyar una red de comportamiento de este tipo?
Yo creo que no dejamos de ser un país machista, en esencia, todavía tenemos mucho que crecer al respecto. Entonces, una prueba de ello es precisamente lo que estabas hablando, que frente a algo igualmente grave o medianamente grave, no se tiene el mismo estándar, ¿no? Cuando tú denuncias, eres conflictiva, eres complicada, no, esta mina hace puros problemas, etcétera. Pero cuando tú respaldas a sabiendas a alguien o lo aconsejas con respecto a cómo actuar, sabiendo que no es lo correcto, no recibes ningún problema. Igual hablamos además de un director de cine de élite. Yo creo que eso es lo que le da valor a este fallo, pero además también es lo que demuestra la realidad de la industria y la realidad de este país, que es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, incluso en la industria del cine o en la industria del entretenimiento vemos lo mismo. O sea, frente a algo que en otro caso se habría cuestionado enormemente, aquí las personas que apoyan a este personaje que ya está condenado, no pagan. O sea, eso habla de todo lo que nos queda crecer como sociedad también. Para mí ese tema es súper importante, porque una cosa es Nicolás López y creo que todos podemos tener nuestra opinión. A mí me parece que efectivamente es una condena baja. Todavía no sabemos cuánto va a estar efectivamente en la cárcel, pero bueno, ya por lo menos es una condena ejemplificadora, ¿cierto? Claro. Y sienta un presente. A mí lo que me preocupa es el entorno. A mí lo que me preocupa, y estas son palabras mías, no de este canal ni de este programa, es efectivamente, entiéndanse, las Paz Bascuñán, las Loreto Aravena, las Ignacia Alamán, los productores, que no los digo con nombre porque no lo sé, las personas que utilizan su poder para justamente tener una red de protección y de invisibilización para este tipo de asuntos, para este tipo de acoso, para este tipo de abuso. Porque esas redes de protecciones siguen existiendo, y siguen existiendo en los canales de televisión, y siguen existiendo en las industrias de cine, y siguen existiendo en las empresas, y siguen existiendo en todo el mundo. Entonces, Nicolás López, yo lo decía la vez pasada que lo vimos, es como la punta del iceberg. Es como la cabeza, es como la persona que efectivamente utilizó su poder de una forma asquerosa. Sí, ¿por qué? Y a mí personalmente me parece que lo correcto es que él esté en la cárcel hoy día. Totalmente. Pero me parece que hay una red gigante. Y con esto, no, más que acusar a una persona en particular, quiero ver cómo se manejan las redes de poder y cómo socialmente nosotros estamos viendo esto. Ayer una actriz de las que estuvo en este caso, que no voy a dar el nombre, pero sí quiero leer solo un fragmento, que publicó en sus redes sociales algo que... Mira, se los quiero leer. Dice: tengo muchas ganas de volver a comenzar y rearmarme de nuevo. Durante estos 4 años llevé un peso enorme en mi espalda y muchas veces me ganó. Modifiqué muchas cosas en mi personalidad para poder sobrellevar los comentarios, las pérdidas de trabajo y la mirada de mis compañeros que muchas veces lo apoyaban a él. Anhelaba que llegara el día en que todo esto terminara. Lo veía lejos y no sabía cuál iba a ser el resultado, pero yo soñaba con ese día. Para mí era el día en el que cerraba todo este tema en un baúl con llave y recuperaba mi vida, mi carrera y mi antigua personalidad, que se murió un poco en el camino. Cuando hablamos de un abusador, cuando hablamos de un violador, hablamos de una persona que justamente hace esto. Mata la personalidad, destruye a las personas. Tenemos un montón de actrices hoy día que están siendo destruidas. ¿Sabes lo que pasó después de que esta actriz subió este comentario? Le llegaron comentarios, y lo sé porque ella lo publicó, le llegaron comentarios replicando una fotografía que ella tenía en traje de baño, diciéndole, bueno, ¿sabes cuál era el comentario? Bien triste se te ve, po. Esa es la sociedad en la que todavía estamos viviendo. Machista. Una sociedad tremendamente machista, en donde tal vez ese pelotudo no salió a levantar una bandera por Nicolás López, pero ese pelotudo que le escribió a esa actriz tiene un discurso que va en sintonía con la conducta. Claro. Mira, los tipos de discursos como López. Cortito, déjame un poco atrás cuando tú planteas esta pregunta. ¿Por qué existen estas redes de protección? Muy fácil. O sea, y hago la comparación con la iglesia. ¿Por qué existen las redes de protección? Porque hay poderes que pretenden mantener sus prácticas de abuso con otras personas. Entonces, ¿por qué los defienden lo indefendible? Es porque nosotros también queremos seguir haciendo lo mismo y por eso nos defendemos entre nosotros. Es así de simple, así de asqueroso. Vamos a seguir comentando esto después de la siguiente pausa. Esto es Así Somos.
Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos. Vamos a seguir hablando sobre la condena de Nicolás López, pero antes atención porque este próximo lunes 30 de mayo la red transmitirá los premios Pulsar, que volverán a reunir lo más destacado de la escena musical local en un mismo lugar que por primera vez será en el Centro Cultural Estación Mapocho. Es la 8ª ceremonia de entrega de galardones organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD. Ya lo saben entonces, pongan ahí alarma, fecha, Pulsar este 30 de mayo a las 22 horas, por supuesto, que por las pantallas de la red. Tremendo panorama, sí, buenísimo. Como los mejores. Oye, sí. Volviendo al caso de Nicolás López, ¿sabes lo que quiero destacar también? Es la validez del testimonio de las víctimas como medio probatorio. Y esto lo dice la Fiscalía, porque los cercanos a Nicolás López siempre lo han definido como un hombre hipersexualizado. Desde muy niño, de hecho, quienes declararon como testigos dieron cuenta de ese patrón de conducta que se hacía presente desde personas que lo conocen desde muy pequeño. Y estos testimonios fueron decenas de testimonios que estaban dentro de esta carpeta investigativa de más de 1.300 páginas. Por lo tanto, yo entiendo las aprensiones que puedan existir con respecto a que se necesitan ciertas evidencias concretas y cosas que puedan efectivamente vincular la culpabilidad de alguien. Pero a veces esas pruebas son testimonios. Y cuando tú tienes decenas de personas repitiendo lo mismo y cuyos relatos van coincidiendo y que el tribunal sea capaz de tomar esa prueba, esos relatos como una evidencia para ejecutar una condena, me parece que también es relevante, porque hoy día yo creo que los testimonios se han dejado mucho de lado. Basta con ver cuando una mujer va a comisaría a dejar una denuncia, cómo se le pone en duda su palabra, ¿cierto? Totalmente. O la forma en que se viste. Exacto, cómo la culpan por cómo... O porque andaba sola en una discoteca en la noche y con minifalda. Por lo tanto, ojo, me parece que aquí hay un avance. Sin lugar a dudas, yo lo digo, hay un avance en cuanto a la justicia, pero me preocupa el no avance social que tenemos. Esos comentarios, el seguir diciendo que en este tipo de casos, si la víctima está con alcohol es un agravante y si el victimario está con alcohol es un atenuante. En esa sociedad estamos viviendo. Mira, Salfa, quiero revisar lo que dijo Paula Vial, justamente abogada de Nicolás López, en un comunicado. Pasamos a revisar la siguiente gráfica. Dice, el señor López no es un peligro para la sociedad, tiene intachable conducta anterior y colaboró en todo momento con la investigación penal. Paréntesis, se demoró un montón en entregar el celular con los mensajes que hay borrado. Bueno, paréntesis mío. Anunciamos desde ya que recurriremos de esta decisión y de la propia condena por abuso sexual, ya que estimamos que no se logró el estándar probatorio exigido en los dos casos por los que fue condenado. Bueno, como abogado está en su derecho de hacer eso. Tiene que hacer lo suyo nomás. Ahora, yo creo que aquí, cuando hay unanimidad, digamos, en este juicio en particular, y donde se escucharon las partes de manera equitativa y con el montón de pruebas, la intención de borrar testimonios, bla, bla, bla. Yo creo que Paula Vial va a hacer todo lo que le corresponde como abogado defensor, pero yo creo que aquí esto está iniciado como un medio ejemplarizador y por lo tanto, digamos, yo creo que no hay mucho pie atrás. Digamos, Además, yo no sé si esto puede terminar en otra cosa que es como si va a la cárcel, pero un año. No es sé. difícil porque hay una presión social sobre el caso que también se ha generado por el revuelo mediático, ¿no? Nacional e internacional. Estamos todos hablando, claro, tanto en Chile como en el extranjero, de una condena que es ejemplificadora. Si vemos los casos de la industria del cine y de la industria de la televisión en situaciones de abuso o de violación, hay un avance a nivel mundial al que nos estamos subiendo, un poco tarde, pero nos estamos subiendo, ¿no? Entonces, como estándar país, echar atrás este fallo tiene implicancias que ya trascienden a lo jurídico y que se ven muy difíciles de que sucedan. Mira, la fiscal Lorena Parra, en una frase que anoté porque me pareció que es un claro ejemplo de lo que significa la perspectiva de género en un juicio, haciendo alusión a que una de las víctimas, o más bien las dos víctimas de estas dos acusaciones, decían que Nicolás López había empleado fuerza física para poder abusar de ellas. Lorena Parra dice, lo importante no es si ella fue al lugar, que también se cuestionó mucho, ¿por qué se fue a meter a la casa? ¿Por qué iba sola? La culpa no es de la víctima, ya sabemos. Lo importante es lo que hizo, la fuerza que emplea y que ella le dijo no. Y no es no, fuerte y claro. Sí, y él lo entendió, por eso la forzó. A eso nos referimos con la perspectiva de género, porque no es no. Y si tú fuerzas a alguien a hacer algo que no quiere,
ya estás pasando a llevar su voluntad. No y eso es lo no, importante. y si la persona ni siquiera puede pronunciar el no, entonces También es es un no. no. También es eso no. hay que tomarlo Es claro. verdad. Si yo no puedo hablar, eso es un no. Solo decir, fiscal Lorena Parra, la quiero mucho. Me parece que es un tremendo trabajo. Chiquillos, estamos llegando hasta el fin de este capítulo. Muchas gracias, Laura. Nos gustaría Laura, tenerte gracias. capítulos más alegres, pero bueno, la actualidad es lo que me toca la actualidad, pero... es lo La que nos actualidad trae. suele no ser así. Con ustedes, amigas, amigos, nos reencontramos mañana en otro capítulo de Así Somos. Cuídense mucho, que descansen. No.